Listo. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Vamos a la formalidad. Bienvenidos a la clase el día de hoy. Hoy día estamos 19 de julio del 2021, listos para poder iniciar nuestra semana de clases. Yo sé que has estado esperando ya tu tema de Fujimori. No es posible que el profe nos deje siempre así, ¿no? Está hablando justo del ECA el 60, se detiene en Velasco y lo deja ahí, ¿no? Está hablando del ECA el 70, está empezando hablando de la subversión y lo deja hasta ahí y me deja ahí en el aire. Está hablando de los años 80 y habla de Fujimori y lo deja hasta ahí. No es posible, pues. ¿Ya? Creo que en algún momento tiene que terminar todo esto, ¿no? Y sí, pues, hoy día terminamos. Todo tiene su final. No, no eres tú, soy yo. Entonces, para ello, vamos a remitirnos entonces al material en primer lugar que vamos a trabajar el día de hoy. A ver, lo presento. Ahí está. Ese es el material, tema número 25, gobierno de Alberto Fujimori. ¿Ya? Y tomando prestado una técnica de mi hermano de Historia Universal, hoy ya vamos a trabajar por la cantidad de información. Vamos a trabajar en Word. ¿Ya? Vamos a trabajar en Word. ya, ya perdió, ¿no? Y bueno, lo que sí les voy a pedir, por favor, alguien por ahí, alguien que se tome el tiempo de hacer la captura de pantalla y enviarlo a sus demás compañeros a través del WhatsApp, del WhatsApp grupal que ustedes tienen. ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Alguien por ahí que me ayude? Alguien que lo esté haciendo desde la computadora. Aquel que hagan. ¿Sí? Ya, un favorzote. A ver, uno en especial. El primero que levante la mano. El primero que levante la mano, por favor. A ver, doy su nombre y apellido y nos va a ayudar aquí. ¿Sí? ¿Alguien por ahí? ¿Alguien que diga yo? ¿Nadie? ¿Nadie es el enemigo elegido? O escribe en el chat yo. Listo. Jocelyn Gómez Ceballos. Ella va a hacer la captura de pantalla y ella nos va a ayudar para transmitirlo también a tus compañeros. Listo. Muchas gracias. ¿Ya? Muchas gracias. Principalmente por tus compañeros que están viendo lo del celular, ¿ya? Más que nada por ellos. Bueno, entonces ahí está estructurado. Tenemos entonces 5 momentos. Hablar del gobierno de Alberto Fujimori es hablar de la década del 90, una época en la cual tú todavía no estabas. La gran mayoría de ustedes han nacido hacia el año 2002, 2004, me imagino, ¿no? ¿Sí? Sí, ni planificado estaba. Ya, yo sí me acuerdo de esa etapa. Ya, ¿para qué mentirte? ¿No? Sí me acuerdo de esa etapa. Eso quiere decir que mi vacuna ya estará cerca. Ya, si me acuerdo de esa etapa, entonces la vacuna ya estará cerca. Ya, pero yo era un niño, pues, ¿no? En esta etapa, ¿no? Tengo algunas nociones un poco borrosas de esta etapa. Ya, sí. En esta etapa salía del colegio. Claro, en esta etapa justo salía del colegio a fines, ¿no? No a inicio, ¿no? A fines de esta etapa, ¿no? Ya. Fui uno de los beneficiados por parte de Fujimori al eliminar el servicio militar obligatorio, sí, fui uno de los beneficiados, no, no llegué al ejército. No, ya. Y eso me permitió ingresar a temprana edad a la universidad y terminar temprano. A los 4 años terminé la universidad a los 23 años. A los 23 años terminé la universidad y a partir de ahí en adelante empecé a dictar a nivel de academia, hasta el día de hoy. ¿Ya? Entonces ese es más o menos todo el tiempo que he venido dictando. Sí, inicialmente era terrible para mí poder dictar, había algunos problemas, ¿no? ¿Qué hace ese alumno parado para dictar clases? No, yo no soy alumno, yo soy el profe.
¿no? ¿Qué hace el Cordi? ¿Qué el Cordi quiere dictar clases? No, yo soy el profe. Y tenía esos problemas, pues, ¿no? El día de hoy ya no, ¿no? Ya se notan los años. Pero bueno, empecemos. El gobierno de Alberto Fujimori, estamos hablando de los años de 1990 hacia el año 2000. ¿Cuántos gobiernos tuvo? Tuvo 3 gobiernos. Ya tuvo 3 gobiernos. No, profe, solamente 2, no, 3 gobiernos. Del 90 al 95, del 95 al 2000 y de julio del 2000 a noviembre del 2000. El tercer gobierno fue mucho más corto, ¿ya? Pero sí juramentó. En el 28 de julio del 2000 inclusive se colocó la banda presidencial por tercera vez. ¿Cómo caracterizar al gobierno de Fujimori? Seguro que va a rajar, profe, que es un gobierno malo. Me parece que no podemos señalar que es malo, tampoco podemos decir que es bueno. Ya tú lo juzgarás a partir de lo que vamos a evaluar en el tema. ¿Es un gobierno cívico-militar? Claro. O sea, Fujimori sin las Fuerzas Armadas no es nada. O sea, necesita el apoyo de las Fuerzas Armadas. A partir del respaldo de las Fuerzas Armadas es como Fujimori va a poder permanecer en el tiempo a nivel del gobierno. ¿Ya? Entonces, el poder civil lo representa Fujimori y el poder militar está en relación al señor el señor Hermosa Ríos, ¿ya? Es quien encabezaba en ese momento las Fuerzas Armadas, y el poder tras el trono, el señor Vladimiro Montesinos Torres. Vladimiro Montesinos Torres había sido miembro del ejército, había sido detenido en los años 70, se le había encontrado culpable de haber estado vendiendo información de inteligencia a Chile. ¿Ya? No estábamos en guerra, pero si hubiese sido así, Vladimiro Montesinos Torres hubiese sido pues fusilado en los años 70. Fue encontrado culpable. Estando en la cárcel, Vladimiro Montesinos estudiará la carrera de Derecho y a partir de ahí en adelante se dedicará, una vez que termine su carrera, fundamentalmente a estar muy cerca de sus clientes, que eran fundamentalmente gente ligada al narcotráfico. Ya, ese va a ser el señor Vladimiro Montesinos. Entonces, también tendrá una gran participación aquí, claro, de hecho, ¿ya? Se habla de la cercanía de Fujimori con el narcotráfico. En una oportunidad se va a encontrar podemos decirle bloques de droga, ya, bloques de estupefacientes en el avión presidencial. Imagínate, o sea, nosotros ya llegamos a otro nivel ya. Ya aquí exportábamos ya droga en el avión presidencial. Ya. Pero bueno, ya hablemos. Entonces, es un gobierno cívico militar, ¿no? Entonces hay una colaboración ahí. Entonces, Montesinos no puede negar a Fujimori, como Fujimori no puede negar tampoco a Montesinos. De carácter autoritario, así lo va a hacer. El Fujimorismo como tal es autoritario. ¿Ya? Aquí no se apela a la razón, aquí no a lo que debe ser, sino simplemente a lo que es. Se acabó. ¿Ya? Se trata como si fuera el ejército, simplemente se obedecen órdenes. Y claro, también es populista, o sea, aquí se aplica la política del pan y circo, ¿no? ¿Qué es el pan, profe? Dar de comer a la gente, ¿no? Ya, en lo que quiera, aquí en lo posible, a través de un conjunto de acciones, como por ejemplo que controlar a la población a través de los comedores populares, a través del vaso de leche, que no está mal el programa. ¿El problema cuál es? El problema es decirle a la gente, o tú me apoyas o te quito el beneficio. ¿Ya? Yo recuerdo, inclusive alguna vez conversando con mi mamá me decía, ¿no? Nos han dicho que tenemos que salir a protestar a favor de Fujimori, si no nos van a quitar de la lista del vaso de leche. Entonces, era así, o sea, no es que si quieres lo haces, no, estaba presente ahí, ¿no? Entonces, va a apelar a eso, ¿no? Al populismo. Y quieras o no, el populismo va a ganar terreno, a tal punto que el fujimorismo hasta el día de hoy tiene una gran cantidad de votantes, ¿no? De gente que haga lo que haga el fujimorismo, va a votar sí o sí, ¿no? Como te decía, tu tío o tu papá o tu abuelo todavía recuerda, dice, ¿no? Gracias a Fujimori llegó el agua,
llegó la luz, ¿no? Gracias a Fujimori tengo casa, sí, ¿no? Primero era invasión, pero ahora ya tengo mi título de COFOPRI, esto es mío, ¿no? Eso me pertenece. Y claro, ¿no? Entonces, a eso va a apelar el Fujimorismo. Entonces, es un gobierno de carácter autoritario, populista, profesó una dictadura, sí, a partir del año 92, a partir del autogolpe del 92, podemos decir que se inicia la dictadura de Fujimori. Del 90 al 92, con todos sus problemas, era un gobierno, pues, democrático, ¿no? Pero Fujimori entiende que no puede aquí, ¿no?, gobernar en democracia. Entonces, de por sí, el Fujimorismo tiene en esencia eso, ¿no? O sea, si nosotros hablamos de Fujimori, el Fujimorismo es autoritario, es dictatorial, ¿no? Tiene ese tipo de cosas, ¿no? Y que algunos decían, ¿no? No, pero esto es de Fujimori, de Alberto. No juzgues a la hija bajo los mismos parámetros del padre. Bueno, la hija hace lo mismo, ¿sí? Ya, profe, pero no tiene que apelar a la razón, no, la razón no sirve, ya, la razón no sirve, ¿no? Entonces, inclusive, gran parte de nuestro, eh, de lo que nosotros llamamos, pues, el desarrollo intelectual, no lo vas a encontrar en el Fujimorismo. ¿Qué centralizó el poder político? Sí lo hizo. Prácticamente tomó el control del poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. El objetivo fue que todo el Estado funcionara a las órdenes del gobierno de turno, bajo el sustento de enfrentar la lucha contra subversiva y la crisis económica. Entonces, esas son las banderas que siempre saca el Fujimorismo, ¿no? ¿Sí? Yo te saqué de la lucha contra la subversiva, yo terminé con los rojos y yo te saqué de la crisis económica. En realidad, eso no se puede desdeñar, quieras o no, las reformas que hizo Fujimori de alguna manera estabilizaron nuestra economía luego luego del desastre que nos había dejado Alan García Pérez. Y bueno, a nivel de la lucha contra subversiva, más que algo organizado del Estado, vamos a ver pues que van a ser ciertos sectores, ya sea dentro de la policía, ya como la gente del GEIN, a través de las rondas campesinas, que van a colaborar bastante en esta suerte de luchar a la subversión, ya sea en el interior del país o a través de la captura de las principales cabezas dentro de estas organizaciones subversivas. Y bueno, todo esto, toda esta crisis la habían heredado del gobierno anterior. Por eso se señala que quieras o no que Alan García Pérez dejó las condiciones para que emergiera el Fujimorismo, ¿ya? O sea, el padre y madre del Fujimorismo, quieras o no, fue el gobierno desastroso que nos había dejado Alan García Pérez. ¿Ok? Porque ¿cómo va a hablar así de los demócratas? Que impulsó un conjunto de reformas económicas bajo los lineamientos del modelo neoliberal. O sea, al final el modelo neoliberal en Latinoamérica se estaba dando. El más claro ejemplo de eso en Argentina será con este señor que se llama Saúl Menem, ¿ya? Que se va a ser encontrado también encontrado culpable de malversación de fondos en el caso de Argentina. En fin, pero están a la par, ¿no? Profe, ¿Argentina es el primer país neoliberal en la historia? No. Perú tampoco. Chile. Chile lo hizo a partir de 1973, a partir del gobierno del señor Augusto Pinochet. ¿Ya? Entonces ahí está el primer país neoliberal en la historia. Aunque parte de eso se ha desarrollado por parte de mi hermano en la clase de Historia Universal, que por sí ya también coordina, ya está subida ahí la grabación para que puedas aquí nuevamente revisar el material, ¿ya? Entonces, entre el día de hoy y el día de mañana, ya encuentras ahí nuevamente para que revises aquí la clase. Pero bueno, más allá de eso, entonces tenemos aquí el impulso de ese modelo. ¿Cuál es el contexto? Estamos en medio del nuevo orden mundial. La Unión Soviética en 1991 va a desaparecer. En 1989 se había dado la caída del muro de Berlín. Entonces realmente la izquierda estaba sumamente golpeada, ¿ya? Las ideologías como tal. Entonces todo es un estado crítico, ¿no? O sea, prácticamente todo lo que había sido ya sea la vieja política desde la derecha o desde la izquierda
se caía a pedazos en ese momento en el mundo y fundamentalmente en el caso del Perú, ¿no? Entonces, estamos entre la arremetida del modelo neoliberal en América Latina, la globalización, bajo el entendido de que ya no podemos dividir al mundo, ¿no? Ya no existe el mundo bipolar, ahora de alguna manera se va unificando el mundo y va a ser muy importante la parte económica e inclusive la parte de la tecnología que va a unir mucho más a esto, ¿no? Pregúntale a tu papá hacia fines de los años 90 va a poder vas a poder tener correo electrónico. Antes no tenía eso. Antes tu papá de repente todavía escribía por cartas. ¿Ya? ¿Ya? Profe, que sí, claro. ¿Ya? Entonces recién va a empezar a tener su primer correo. Profe, en el Hotmail, no, él todavía era en el Latin Mail. ¿Ya? En esa época existía así, Latin Mail, ¿no? ¿Ya? Tú lo que te llamas el día de hoy tus WhatsApp y todo ello, no, antes había chat de Latin Mail. Entonces tenías a tu amigo que tenía su enamorada en Ucrania, que tenía su mejor amigo en Estados Unidos, por ahí tenía su otro mejor amigo en Uruguay, y al final lo único que hacía uno es cambiar realmente tu zona de origen, y realmente tu mejor amigo vivía pues en Canto Grande, el otro vivía en Huaycán, ella no vivía en Ucrania, ¿no? Ella vivía realmente pues en Villa El Salvador. Pero bueno, ¿no? Era bacán, ¿no? En el Latin Mail mentira a la gente. Profe, ya suave, profe, como hablar de eso. ¿Ya? Es como cuando tu amigo, ¿no? Tu amigo dice, no, si yo tengo posibilidades económicas, ¿qué tienes, no? Y al final, si no sale, si no sale de su casa es porque antes tampoco lo hacía, ¿no? O sea, gastar para la combi cuesta. Ya, profe, suave, cálmese, continuemos. Entonces, vayamos a ver cómo llegó Fujimori al poder. Tenemos las elecciones de 1990. En 1990 se presenta a estas elecciones Alberto Fujimori, el señor Mario Vargas Llosa, Luis Alva Castro, y no son los únicos, hay otros candidatos. Por ejemplo, hay un señor que se llama Ataucusi Gamonal, por parte de un grupo evangélico que ha lanzado el partido del llamado Pescadito, el FREPAP, ¿ya? Se entiende que es una suerte de Jesucristo andino, ya que prácticamente va a hacer renacer al país, y bueno, postuló en estas elecciones del año 90, ¿no? Entonces el señor Ataucusi Gamonal. Pero inclusive en los inicios, Ataucusi Gamonal tenía mayores posibilidades de ser presidente del Perú que el mismo Alberto Fujimori. Inicialmente Fujimori se quiso presentar como diputado, ¿ya? Lo que quería era en ese momento era la protección parlamentaria, de la persecución judicial. Él había sido rector de la Universidad Agraria La Molina y había serias acusaciones sobre Alberto Fujimori sobre malos manejos en los fondos de la universidad. Entonces lo que quería era la inmunidad parlamentaria. Fue ante diferentes partidos políticos, todos ellos lo chotearon, le dijeron que no, momentáneamente no tenemos tiempo, no nos llames, nosotros te llamamos. Y bueno, finalmente Fujimori optó por formar su propia agrupación política que se va a llamar Cambio 90. ¿Ya? Ahora, ¿con quién forma Cambio 90? Con un conjunto de empresarios de Gamarra, conjuntamente con muchos grupos evangélicos, ¿ya? Entonces entre todos ellos hacen su bolsa en ese momento para poder organizar, comprar su kit electoral, juntar las firmas y presentarse a estas elecciones. Pero ¿quién es el candidato que tiene todas las de ganar? Su nombre es Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, desde su pronunciamiento en 1987 en contra de la estatización de la banca, es el alfil, es el candidato más firme que existe en el Perú. En las encuestas electorales prácticamente llega al 70% de posibilidades de ser el nuevo presidente del Perú. No necesitaría ni siquiera una segunda vuelta. Mejor entréguenle ya la banda presidencial a Mario Vargas Llosa, así se entiende.
El candidato más cercano a Mario Vargas Llosa se llama Luis Alba Castro, por parte de el APRA, ¿ya? El APRA. Profe, pero si el APRA había hecho un desastre en el gobierno, de todas maneras el APRA tenía un voto duro, y además García durante su gobierno había inundado a las diferentes entidades en el estado de apristas. Como te dije, necesitabas tu carnet aprista y ya tenía chamba en el estado en ese momento, ¿no? Entonces, así, de esa manera, Luis Alba Castro entonces representaba el APRA y era la segunda fuerza más importante después del Fredemo, ¿no? El APRA. Entonces sean así las elecciones, la izquierda también presentó candidato, el señor Henry Pease inclusive se presentó como candidato de la Izquierda Unida, para variar, la izquierda nuevamente se empezó a dividir, y bueno, se dieron las elecciones. Faltando 3 semanas para que se dé el proceso electoral, aparece el señor Alberto Fujimori en las encuestas, ¿ya? Con el 2.00001% de posibilidades para ser presidente, pero ya parecía. Fujimori hizo algo que no habían hecho otros candidatos. Fujimori llegó ahí donde las zonas golpeadas necesitaban que llegue el candidato, ¿ya? Fujimori montaba en un tractor, ¿ya? Bajo el lema honradez, tecnología y trabajo, prácticamente se convertía en un candidato popular, ¿ya? Toda la gente decía el chinito, sí. Además estamos en un contexto en el cual están despertando los tigres asiáticos, Tailandia, Singapur. Perú puede ir por esa onda. Solamente necesitamos un presidente chinito. Y así lo hacemos, lo más seguro. Y empezó a subir en las encuestas que da miedo. En ese momento, ¿ya? Empiezan las investigaciones sobre Fujimori. O sea, cuando alguien ya se empieza a ser notorio políticamente, lo más seguro es que van a investigar de qué pie cojea. Y empiezan a evaluar en ese momento la situación de Fujimori y lo que es sus problemas en la Universidad Agraria de La Molina. Y por ahí aparece un señor que se llama Fernando Olivera, Popi, ¿ya? Señalando que Fujimori no es peruano, no puede postular. No es peruano, dice, ¿no? En realidad él es japonés, dice, ¿no? Entonces se señala que tiene que ser peruano. Entonces están en esa situación y en ese momento Fujimori va a tener que apoyarse a nivel legal de un señor que se llama Vladimiro Montesinos Torres, ¿ya? Entonces ahí como que se empiezan a organizar poco a poco. Empieza a subir mucho más en las elecciones, entiende que no necesita inclusive plan de gobierno, no tiene plan de gobierno, ¿ya? Imagínate, ¿ya? Mario Vargas Llosa tenía todo ordenadito, archivadito, todo bien organizado. Fujimori no tiene plan de gobierno, pero está escalando, poco a poco empieza aquí, ¿no? Conforme se acerca el proceso electoral, entonces está escalando, ya está casi en el segundo puesto prácticamente. Mario Vargas Llosa debía de haber ganado esta elección en primera vuelta, pero parece que a la segunda vuelta o se lleva o a Alberto Fujimori o a Luis Alba Castro. Tiene mayores posibilidades ganándole a Luis Alba Castro. Fujimori también, pero bueno, no saben quién es, ¿no? O sea, cómo atacarlo. Más allá de eso, Mario Vargas Llosa con el Fredemo obtiene el apoyo de Acción Popular, el apoyo del PPC, del Partido Popular Cristiano. De esa manera aglutina a todos los partidos tradicionales y eso también le va a jugar en contra. Y le va a jugar en contra ¿por qué? Porque recuerda que estos partidos habían llevado a la crisis al Perú. Entonces la gente dice, esto es más de lo mismo. Mario Vargas Llosa inclusive le dicen, no, pero mírale su rostro, mírale cómo habla. No, él es el candidato de los ricos. Nosotros necesitamos otro candidato. Luis Alba Castro, no te pases. Y Fujimori escala más todavía. Ya empieza a escalar más. Bueno, se tenía que dar el debate electoral. Finalmente, Fujimori, sus asesores le dicen que no vaya al debate electoral, que no es necesario que vaya al debate electoral. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el debate electoral simplemente es una suerte de parafernalia en la cual cada uno va a hablar de algo y además lo van a atacar a Fujimori. Lo más seguro, lo van a atacar a Mario Vargas Llosa porque es el primero que está en el primer puesto en ese momento, pero a Fujimori también porque estaba subiendo. Entonces en ese momento
justo horas antes de que asista al debate electoral, sale Susana Iguchi, la esposa de Fujimori, y señala que Fujimori ha comido un día antes bacalao, que le ha caído mal y que por ende está indispuesto para ir al debate electoral. Entonces no fue. De ahí que lo molestan con el bacalao, ¿no? De ahí que estaban con, ¿no? De ahí que te debe sonar a lo que pasó en su momento con Castillo, ¿no? Cuando decía Castillo no va a ir porque está enfermo. Ya Fujimori lo había hecho en su momento en los años 90. Bueno, Castillo sí fue, ¿no? Ya fue a Cajamarca, ¿no? O regresó a Cajamarca, ¿no? Él es de ahí, ¿no? Más bien otros tuvieron que ir hasta Cajamarca. La cuestión es que pasó a segunda vuelta Fujimori. ¿Ya? Fujimori logra pasar a segunda vuelta y en segunda vuelta ya no se puede escudar nuevamente de una enfermedad para el debate electoral. No tiene de otra. En la segunda vuelta le van a dar de alma a Fujimori. ¿Ya? Le van a decir que él es subversivo, que es rojo, que es comunista, cómo es posible que un nipón quiera ser presidente del Perú, esta gente es sucia, esta gente es aquí del sector que ni siquiera, ¿no? Cómo nos va a gobernar que es un extranjero y así, ¿ya? Profe, yo he escuchado eso, claro, ¿ya? Y Fujimori lo que hace es, bueno, si tanto me dices rojo, tanta cosa, entonces se inclina al sector rojo, nipón japonés, nipón es japonés, ¿ya? Entonces hay un desprecio por la colonia japonesa en ese momento, ¿no? Sucios. Como no los entiendes, entonces ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Para el empresario de ese momento, aquello que no entiendo hay que atacarlo, hay que destruirlo, ¿no? ¿Ya? Entonces, y además que venía, ¿no? De la mano de grupos evangélicos, como te dije, de los comerciantes de Gamarra, a los cuales tampoco ellos entendían su participación en política. Entonces, así se va la segunda vuelta. El día de la segunda vuelta, entonces hay que presentar los planes de gobierno. El plan de gobierno de Fujimori está ahí sobre la marcha, ha salido cualquier cosa. No hay plan de gobierno en realidad. Y bueno, lo que va a tener que hacer Fujimori es llevar a cabo el ataque. Aquí no es lo principal la razón, aquí lo principal es los sentimientos y hay que atacar. Mario Vargas Llosa es el candidato de los ricos, Mario Vargas Llosa lo que quiere es ejecutar un choque económico y Mario Vargas Llosa lo señala que sí. Mario Vargas Llosa dice, lamentablemente en el Perú hay que sincerar los precios. Y si vamos a sincerar los precios, hay que liberalizar la economía. Es la única manera de poder darle un arreglo a lo que ha dejado el señor Alan García Pérez. Yo tengo un plan de gobierno. Fujimori no tiene plan de gobierno, pero él dice, no, eso que está haciendo el señor Mario Vargas Llosa va a empobrecer a la gente que ya es pobre. O sea, va a empobrecer mucho más a la gente que ya es pobre. La gente que el día de hoy no tiene ni qué comer va a estar mucho peor entonces con lo que está diciendo el señor Mario Vargas Llosa. Si él dice choc, yo digo no choc. Y la gente dijo, el chinito tiene razón. Ahí está, pues. Él está apoyándose en el empresariado, todo porque él sí ha tenido formación académica, él sí habla, mira cómo habla, mira cómo gestualiza. En cambio el chinito es más pueblo, él sube al tractor, él anda con botas ahí en la selva, en la sierra, no. Él es, ¿no? Y así ganó la elección en segunda vuelta. Ya. ¿Ya? Además, ese chinito, ¿cómo me va a mentir, no? Allá los nipones, si es que, ¿no? Alguien miente, alguien roba, harakiri entre ellos, ¿no? Se clava una espada y se acabó. Pero no es de ninguna manera de eso. Entonces, Fujimori ganó en segunda vuelta. En la segunda vuelta obtuvo el apoyo de la izquierda, el apoyo del APRA, inclusive en ese momento. Y bueno, pero en el legislativo, el parlamento, que es bicameral, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, tiene como primera mayoría al FREDEMO, al Frente Democrático Moralizador, los tradicionales, políticos tradicionales. En segundo lugar al APRA, ¿ya? ¿Y por qué el APRA necesitaba en ese momento, profe, congresistas? Necesitaba para poder bloquear las investigaciones sobre el gobierno de Alan García Pérez, fundamentalmente sobre corrupción y sobre la matanza de los penales.
Y en tercer lugar está Cambio 90 y Nueva, aquí no, Cambio 90, ¿no? El partido Cambio 90, que no tienen la fuerza para hacer los cambios que quisieran hacer en su momento. Pero bueno, lo peor de todo es que Fujimori inclusive no sabe ni qué va a hacer. Un día después de haber ganado las elecciones, un señor que se llama Hernando de Soto se lo va a llevar al señor a Fujimori a Estados Unidos. ¿Ya? Hay una convención de empresarios latinoamericanos y en esa convención de empresarios latinoamericanos lo convencen finalmente pues a Fujimori, y cuando Fujimori regresa, ya regresa con plan económico. O sea, no tenía plan económico, pero ahora ya tiene plan económico. ¿Y cuál es el plan económico? El plan de Mario Vargas Llosa. ¿Qué quiere decir? No ganó Mario Vargas Llosa, pero sí ganó su plan. Necesitaba sacar un plan de algún momento, de algún lugar. Así entonces, en el terreno económico, primeras medidas de Fujimori. Fujimori dijo no choque, ¿sí o no? No choque económico, porque esto iba a subir los precios de los productos de primera necesidad. Primera semana de agosto, primer domingo inclusive de agosto del año 90, aquí el presidente Hurtado Miller, ¿ya? El ministro de Economía Hurtado Miller, señala que va a haber Fujichoc, que los precios de los productos de primera necesidad se van a liberalizar. ¿Qué quiere decir liberalizar? Hasta antes el Estado te establecía cuánto valía el azúcar, cuánto valía el aceite, cuánto valía el pollo. Ya no. El Estado ya no hará eso, el ministro de Estado no tiene por qué estar señalando de cuánto van a costar los productos, el mercado lo impone. Si ya estábamos en inflación y los precios en el mercado negro, o sea, el mercado ilegal, ¿ya? O sea, el Estado establecía los precios, tú decías, ¿no? Señor, ¿cuánto vale la lata de leche Gloria? Vamos a ponerlo en soles, ¿ya? Bueno, la lata de leche Gloria está a 35 soles. No, señor, el Estado dice que a lo sumo son 15 soles, y eso con inflación. No. Inclusive, acaba de subir en este momento, ya están 40 soles. ¿Qué? Pero no, señor. Si ya eso venía de la época de Alan nos había dejado un desastre. Ahora imagínate con este Fujichoc. Ahora ya el Estado no lo controla y aquí el privado se manda nomás con el precio que quiera. Oferta y demanda simplemente. Entonces tu tarro de leche podía costar tranquilamente tus 350 soles, 450 soles. No, pero profe, no, yo no tengo ese dinero. Entonces, en ese momento dejaba de tomar leche. Profe, pero uno puede vivir sin tomar leche. No había azúcar. El aceite tampoco. ¿Ya? Yo recuerdo, y en esa parte sí mi papá me señala que él no había escuchado las noticias del Fujichoc, porque el Fujichoc fue un domingo a las 10 de la noche, salió el ministro, esa hora la gente está durmiendo, o está, ¿no? Ya está a punto de descansar. Y en ese momento había salido el ministro. Pero mi papá me dice, no, yo estaba saliendo, ya, en ese momento a trabajar, 6 de la mañana, y veo que ¿cómo se llama? En el parque, todos los comerciantes están reunidos. Y en el carro algunos empezaban a hablar señalando que el ministro había hablado. Había señalado que los precios iban a subir. Y mi papá en ese momento tenía que ir a comprar cemento. ¿Ya? Justo tenía el dinero que le habían dado para comprar cemento para una obra. Y cuando escucha todo eso, dice que se bajó el microbús en ese momento, fue al parque y empezó a comprar lo que había. No, menos mal había dinero, ya en ese momento. Dice que agarró su casaca y empezó a comprar apio, cebolla, aceite, todo lo que entraba en su casaca bien amarrado ahí. Y yo recuerdo porque regresó temprano. Ya, regresó, se fue, inmediatamente estaba regresando, inclusive se fue nuevamente para volver a traer algo más. Ya no alcanzó ya. Imagínate, mi papá se enteró en el carro, ya, aproximadamente 6 de la mañana, fue a comprar porque tenía dinero en ese momento, porque tenía que hacer una compra. ¿Tú te imaginas los que se enteraron a las 10 de la mañana? Y encima si no tenían dinero, encima los mercados estaban cerrados.
Ya fue, ¿no? Claro. ¿Qué crees que hizo la gente? Desesperación total, ya. ¿Qué crees que hizo la gente entonces? Saqueo, pues. Saqueos. Saqueos en Lima. Así empezaba todo. Por eso que el señor Hurtado Miller había dejado su frase. Que Dios nos ayude. Así terminó. Señores, mi mensaje es corto. Ya, a partir, ¿no? del día de mañana los precios se liberalizan y que Dios nos ayude. Así que... Pero oye, ¿recuerdas que dijo que no iba a hacer shock? Hizo el shock. Ahora, ¿cómo será en los próximos días? Profe, pero oferta y demanda, pues. Ese precio de la leche, del azúcar, del aceite iba a subir, pero en algún momento tiene que bajar por oferta y demanda. Si la gente no puede comprar, entonces no te van a, los precios no pueden seguir aquí por las nubes. Es correcto, por oferta y demanda sí, pero eso no va a bajar al otro día, pues. Eso va a bajar por lo menos, dale un mes o un par de meses para que se controle entonces el proceso inflacionario que nos había dejado García. Por fin se controló la inflación, sí, pero con un mes o 2 meses terribles, terribles. La gente no tenía para comer. O sea, la gente, profe, pero que se espere un mes, pues un mes bajan los precios de los productos. Que la gente, no sé, de repente ya en el Perú han desarrollado la capacidad de invernar, pues, profe, por un mes y ya después de un mes come. No, no es tan fácil. eh, Profe, tanto así fue, ¿no? Se cambió la moneda, recuerdas que la moneda había sido el INTI y el INTI había llegado un billete de 50 millones de INTIs. Dije que tu papá era millonario, ¿no? Venía del trabajo, el día de paga con su costal ahí, ¿no? Y con billetes, con moneda. Uy, si trabajaba en el sector transporte, peor todavía. ¿Ya? Parecía que había llegado al final del arco iris y había encontrado al duende con su olla, ¿ya? Con su olla mágica. Pero así era, pues, ¿no? Entonces el gobierno dice, no, hay que hacer el cambio monetario también. Y se cambió el INTI por el nuevo sol. Y para darle estabilidad al sol, el sol se equiparó al dólar. ¿Ya? O sea, por un mes más o menos, sí, aproximadamente por un mes, $1 y un sol costaban lo mismo. Ese fue el paralelo que se estableció. La gente podía seguir utilizando INTIs, pero se le señalaba que había un periodo en el cual podían seguir utilizando INTIs y luego ya no iban a valer. Entonces, que el objetivo era que la gente que tenía una gran cantidad de INTIs, que vaya al banco y haga el cambio de su moneda. Tu tío, ya, tu abuela, tu mamá de repente, fue con sus INTIs, ya, con su saco de INTIs, en ese momento, para hacer el cambio, para que le den la nueva moneda. Entonces, aquel que hacía el cambio dice, a ver, ¿cuánto tiene aquí? Monedas, billetes, listo. Sacó 4, 5, 10 billetes, le dijo, ya, este es el equiparable. ¿Qué? Este es el equiparable. Unos 4 Santa Rositas es lo que tú tienes. No, no es así. Yo tengo más, yo tengo millones. ¿Cómo te vas a quedar con mi plata? ¿Me quieres estafar? Mira todo lo que yo tengo versus lo que tú me quieres dar. ¿Me quieres estafar? No. Yo sé que García va a regresar en algún momento y me va a devolver mi plata. ¿Qué hicieron entonces? Se regresaron con su plata. Por eso que tu tía, por eso que tu tío o tu abuelo todavía tiene sus INTIs. Por eso que están guardados. Pero, ya, y así era, ¿no? La gente está esperando, ¿no? El Perú era un país inelegible. Como es un país inelegible, ya, un país al que no le prestan, es un país moroso, recuerda. Entonces el Perú va a firmar una carta de intención
¿Qué es esto, profe? El Perú quiere retornar nuevamente, reinsertarse en la economía mundial, se va a ir acercando a lo que va a ser el consenso de Washington. El consenso de Washington te está diciendo que hay que tomar ciertas medidas en América Latina, fundamentalmente que el Estado reduzca su capacidad de participación en el mercado y que se lo deje fundamentalmente al sector privado. Entonces, eso es lo que le dicen, ¿no? Aquí a nivel externo de las instituciones. Entonces, profe, ¿cómo terminará esto? ¿Ya? ¿Cómo termina esto? Fujimori no puede hacer los cambios. Encima de eso, tiene que luchar contra la subversión. Y en ese caso, el mismo Sendero Luminoso en ese momento te está diciendo que ya está a la vuelta de la esquina. Sendero Luminoso empieza a tener mayor participación en la ciudad. Entonces por ahí están los problemas del señor Fujimori. Le pide al Parlamento que lo apoye, el Parlamento no, en el Parlamento están que se pelean. En el Parlamento un señor que se llama Olivera acaba de presentar ¿ya? Un conjunto de documentos señalando que García le ha robado al Estado. Le ha robado al Estado. Aquí no está, todo eso está aprobado, tiene sus documentos. Dice que va con, no, inclusive, antes de que termine el gobierno de García, ya el anterior en los años 90, él había ido con su maletín lleno de un conjunto de documentos y todos eran documentos fuente de primera mano, o sea, oficiales, ahí está, documentos oficiales, y con eso se probaba que García le había robado el Estado. El día que fue a presentar entonces ante el Parlamento lo que había ocurrido, le hicieron la bronca, ¿ya? Le hacen la bronca, un aprista le hace la bronca, en ese momento Olivera no se queda calmado, también se pelea y le roban el maletín con toda la documentación. Termina la pelea, en ese momento le dicen, señor Olivera, ya, ahora sí, presente su acusación, y no podía presentar su acusación porque le habían robado todos los documentos. Así perdió Olivera. Por eso el cariño que le tenía Alan en especial, ¿no? Por eso que el careo que se dio entre Olivera y Alan para Olivera fue muy especial. No, ahí no le importó perder la elección a Olivera. Simplemente era vengarse. Ya. Profe, algo así como el celular de Lulú el de ayer. Algo así, ¿no? No, pero el de celular, eso ya es hurto, y eso es otra cosa. La cuestión es que tiene este problema Fujimori. En el Parlamento no tiene mayoría, busca apoyarse en el APRA para bloquear aquí de repente algunas acusaciones sobre García, pero no es suficiente. Y como no puede hacer los cambios ante tales problemas, entonces Fujimori dice, hagámosla simple. Profe, ¿cuál es la simple? Golpe de Estado. Después vamos a regresar a la parte económica para entenderlo. El autogolpe, profe, el autogolpe de Estado. El 5 de abril de 1992, un conjunto de tanquetas ingresa al centro de Lima, cierra el Congreso, cierra en ese momento toma el control del Poder Judicial y se va a disolver el Congreso y la Constitución política. El objetivo, dice Fujimori, es concentrar el poder porque hay dos grandes flagelos. Uno, la subversión, y dos, la crisis económica. Así se estableció el gobierno de emergencia y reconstrucción nacional. Hubieron congresistas que salieron en ese momento a protestar cómo era posible, el mismo presidente del Congreso inclusive, ¿ya? El mismo presidente del Congreso en ese momento había criticado, ¿no? Cómo era posible que se haga esto. Ahí estaba el que ahora es un apoyo del señor Fujimori, dueño de una panadería, señor San Román, ahí está, ya San Román, ¿no? ¿Quién era San Román? San Román en ese momento era el vicepresidente, ¿no? ¿Ya? Profe, ¿qué pasó con el vicepresidente? Lo desautorizaron aquí, ¿no? Había sido apoyo de Fujimori, no importa, Fujimori tiene poder total.
y se apoyó con el señor Luis Hermosa Ríos, ¿ya? ¿Quién era Hermosa Ríos? Era el jefe, el general del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Entonces, de la mano de Hermosa Ríos, prácticamente toma el control en ese momento, con el respaldo, digo, de los militares, toma el control total del poder. ¿Ya? Nicolás Hermosa Ríos, ¿ya? Nicolás Hermosa Ríos es el personaje. Entonces, ante la presión de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, no le queda otra a Fujimori a regañadientes de convocar al CCD, al Congreso Constituyente Democrático. Se señala que por muchos grupos políticos que esto no es posible, que esto es una dictadura, que de ninguna manera participarán apoyando esta dictadura, y eso le conviene a Fujimori. Le conviene a Fujimori porque va a poder lograr mayoría en el CCD. Inclusive, una medida que da Fujimori, dice, ¿no? El Parlamento hasta antes ha tenido, ¿cuántos han participado en el Parlamento? Bueno, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, serán alrededor de 300 tanto, ¿ya? 300, imagínate, representantes en el Perú. Y Fujimori dice, ya, al final, ¿qué hace esa gente en el Parlamento? Se pelean entre ellos, se insultan, se duermen, gastan la plata del Estado por gusto. Mientras hay gente, hay niños que no tienen ni qué comer, esta gente vive del Estado. Y vamos a reducir, vamos a eliminar el Congreso, aquí el Parlamento bicameral, y vamos a reducir a un Congreso unicameral y que sean solamente 120 representantes. Y la gente dice, el chino tiene razón. Es cierto. Imagínate que mañana ingresara alguien y dijera, oye, con 20 congresistas es más que suficiente. No necesitas tanta gente. Pregunta, ¿habría gente que apoyaría eso o no? ¿Ah? ¿Habrá gente que apoya? Pues creo que sí, ¿no? Profe, tan desprestigiado estaba el poder legislativo, claro, ¿ya? Así de crítico era. Entonces, ahora con mayoría en el CCD, se hace una constitución a la medida, principalmente en el plano económico, de lo que quiere el gobierno de turno. El presidente del CCD fue el señor Jaime Yoshiyama. Jaime Yoshiyama, me suena ese nombre, profe. Aguante. Jaime Yoshiyama, profe, no es el que está metido en los casos de Keiko también, claro. Este señor de aquí, él es Jaime Yoshiyama Tanaka. Profe, pero él está metido en los problemas de Keiko. Era el presidente del Congreso. En esa época, ser jalado estaba de moda. No, profe, mentira. Usted no puede acusar que el padre sea igual que la chica. Bueno, para que veas las mismas juntas, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Entonces tenemos ahí al presidente del CCD. Se logró la constitución del año 93, en la cual se beneficia al sector empresarial, se permite la reelección presidencial, reelección consecutiva, por si acaso. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Soy elegido presidente y me puedo reelegir inmediatamente. ¿Ya? Eso no había hasta antes. ¿Ya? Esto es algo nuevo que se está estableciendo. Se cambian las condiciones acerca del mercado, donde es cierto que nacional la Constitución va a permitir que se puedan atraer grandes capitales al Perú. O sea, alguien que hasta hace no invertía así nomás en el Perú porque el Estado lo controlaba todo, entonces ahora ve que hay un mercado mucho más libre, con fuerza laboral barata, inclusive dice, no, ahí sí se puede. Y sí, permitió todo esto una gran inversión en el Perú. Pero, ahí es que no me pero, ¿el problema cuál es? El problema es que vas a reducir tanto el rol del Estado que en algunos casos la educación, la salud, cuestiones que eran derechos, terminan siendo finalmente un negocio. ¿Ya? El sistema educativo va a decaer, ya te dije, ya si en los años 90, en los años 80 el mismo García había contribuido en el decaimiento de la parte educativa, en la cual muchos estudiantes con solamente haber terminado secundaria en provincias, los habían convertido en profesores.
Ahora imagínate, ¿no? Con todo esto que viene aquí, con la despolitización, es terrible lo que se viene en el Perú. Pero bueno, cambiaste un poco de mejora económica por los problemas que van a devenir. Se establece un Congreso unicameral, la mayoría de edad es a los 18 años, se ratifica ello. Y bueno, todo esto. Una vez que se han logrado estos cambios políticos, entonces regresamos aquí. ¿Qué se hizo entonces de ahora en adelante? El Perú firma la Carta de Intención, el Plan Brady, el compromiso del Perú al pago de la deuda externa, aplicar el modelo neoliberal, y con todo esto, el Perú se reinserta en la economía mundial. Que nos reinsertamos, ya no somos un país inelegible, ya no somos inelegibles. Se aplicarán medidas neoliberales radicales, ¿ya? Radicales, ¿ya? En la cual el objetivo es frenar la inflación, es cierto, pero en pocas palabras le vas a poner un rótulo, ¿no? Un letrero aquí, pones tu mapa del Perú y arriba, grandazo, se vende, ¿ya? Todo se vende el Perú se vende, ya, invierte por aquí, te vamos a dar todos los beneficios. Entonces, empieza la privatización de empresas públicas, profe, pero está bien, pues hay empresas que en realidad daban más pérdidas que ingresos, es cierto, es cierto. Lo que pasa es que mucho de ese dinero al final no va a terminar en las arcas públicas, va a terminar en beneficio del mismo Fujimori. No entiendo, profe. Se mandaba gran parte de ello hacia el ejército, había que pagarle bien a la gente en el ejército para respaldar al gobierno Fujimori, pero parte inclusive de lo que era, debía de llegar como parte del presupuesto al ejército, al final regresaba a los bolsillos de Fujimori para cubrir los estudios, por ejemplo, de sus hijos, ¿no? Al final la vida le va a cobrar todo, ¿no? Al final sus hijos los mandarás a estudiar en el extranjero, pero algunos no sirvieron para los estudios, pues, ¿qué le puedes hacer? Algunos sí. ¿Ves? La vida castiga. ¿Qué más? Sí, entonces ingresan algunas empresas extranjeras, como el caso de Repsol, McDonald's, Burger King, el KFC. Sí, poco a poco se empieza nuevamente a diversificar la economía. Eh, por ejemplo, se le va a entregar la telefonía a Telefónica del Perú, una empresa española, y se le entrega prácticamente el control monopólico de la telefonía. Desde que se suscribió el contrato en los años 90, ¿ya? 92, hasta el 2004, prácticamente Telefónica tenía el monopolio de lo que era la telefonía en el Perú. No podía nadie entrar a competir. ¿Ya? Entonces así se manejó Telefónica y le fue muy bien, ¿ya? Le fue muy bien. Profe, pero no podía ingresar el próximo gobierno y quitarle todo lo que había dado a la Telefónica, no, porque si tú como Estado habías hecho un contrato ley, por ejemplo, y incumplías el contrato, Telefónica te iba a pedir una fuerte indemnización. Ese es el amarre, ¿no? El amarre es, está bien, ¿no? Yo hago mi contrato con él, pero si por ahí no llega el próximo gobierno y por ahí me lo expropia, podemos decirle, entonces inmediatamente me voy a tribunales internacionales donde sé que lo voy a ganar por todos los papeles que tenemos y inmediatamente te vas a tener que pagarle, ¿no? Una fuerte indemnización. Y de esa manera, pues, se privatizó la telefonía, también la electricidad, llega del NOR, ¿no? El día de hoy en él, Luz del Sur, se crea la COPRI, la Comisión de Promoción de la Inversión, se crea la SUNAT para lo que va a ser la recaudación tributaria, se va a eliminar la estabilidad laboral, van a empezar a surgir las llamadas services. ¿Qué quiere decir, profe? Estas empresas que van a ir tercerizando las labores en el Estado, en el sector privado, en fin, ¿no? Por ejemplo, en el sector limpieza, ¿no? Entonces, donde tu banco, por ejemplo, ¿no? Tú como banco lo que haces es, más que contratar a una persona que se dedica a la limpieza, tú contratas a un tercero, un servicio, y que el servicio te pueda te pueda dar el servicio de limpieza, ¿no? Dado que ese no es tu rubro. De esa manera, entonces, no hay vínculo entre ese
que limpia en el banco y el banco, ¿no? Entonces, cualquier cosa lo arreglas con la service, ¿no? Entonces, se elimina también la estabilidad laboral. ¿Y por qué la flexibilización en esa etapa? Muchas empresas del Estado fueron privatizadas y otras fueron liquidadas. La cuestión es que había una gran cantidad de trabajadores en el Estado, había que entonces sacar gente del Estado. ¿Cómo se hizo, profe? Bueno, en aquel momento lo que se hizo fue llevar a cabo esta flexibilización a través de, primero, negociar con el trabajador. Primero decirle, mira, yo soy el Estado, ¿ya? Podemos negociar tu salida. Tú deberías cobrar cuánto por todo el tiempo que tienes trabajando aquí, que son unas de 30 años, 160.000 soles, vamos a poner un monto, ¿ya? Pero yo no te puedo pagar 160.000. Yo en este momento sobre la mesa tengo 80.000. Tómalo, déjalo. Ahora, eso sí, tú me puedes hacer un juicio, me podrás ganar, y de aquí a que yo te pague, creo que tus nietos más o menos me van a poder cobrar. Y tú en este momento estás en crisis. Así que tú dirás. Pregunta, ¿qué crees que hicieron muchas de esas personas? ¿Aceptaron o no aceptaron el dinero? ¿Ah? Aceptaron, pues. No les quedó de otra. De la mano, el Estado apoyó una ley para la libre importación de vehículos usados. Así al Perú llegaron el Tico, la Custer, la Combi. Si tú vivías en un asentamiento humano, ahora tú, ¿no? Ahora tenías por ahí de repente a tu vecino trabajando pues aquí en una empresa donde una persona X había comprado dos Custer, 3 combis, los ponía a trabajar, ¿no? Tú que vivías de repente cerca del último paradero de cualquier línea, entonces más o menos empezabas así, ¿no? Primero eras cobrador, luego ibas a ser chofer y en algún momento podrías ser dueño de tu propio vehículo, ¿no? Ya, ya así era, ¿no? Entonces ese era cómo ibas ascendiendo. Ya, yo te digo porque yo vivía cerca de uno de esos paraderos. ¿Ya? Entonces, sí, pues gran parte del parque automotor se expandió en esta época. Hasta antes, tu papá, pregúntale a tu papá, habían los llamados Enatrus. ¿Ya? ¿Qué eran los Enatrus, profe? Era algo similar a lo que tú tienes ahí el día de hoy, el Metropolitano. ¿Ya? Tremendas estructuras. Y todo era fabricado en el Perú. ¿Eh? Se ensamblaba en el Perú. Profe, ¿qué? Entonces, cuando empezaron a llegar las combi, las coasters, todo eso se cayó. ¿Por qué? Porque ahora tenías un vehículo mucho más barato, eh, podías imprimir una mayor velocidad. Eso sí, no eran tan, podemos decirle, tan seguros, pero la cuestión es que había que ganar plata en el menor tiempo posible, ¿no? Así apareció tu Chosicano también, exacto, ¿no? Entonces, eso fue lo que ocurrió. Se apertura la inversión extranjera, se bajan los aranceles, se perjudica principalmente la industria nacional, desaparece poco a poco la industria nacional. Lo que vamos a tener principalmente se va a priorizar las importaciones. Así va a aparecer Saga, se expande lo que va a ser Metro, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, eres más que nada un consumidor de lo extranjero, ¿no? ¿Qué más? En el terreno social se dan algunos programas neopopulistas. El objetivo es llegar a la gente. ¿Ya? ¿Cómo convencer a la gente? La gente está en crisis, dale comida. Pues. Dale comida. Tienes el PRONA, el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria, el FONCODES, el Fondo de Cooperación y Desarrollo. ¿Para qué el PRONA? Para que llegue por lo menos tu desayuno. ¿Alguna vez a tu colegio nacional llegó la leche y tu galleta? La leche, ¿no? Y tu bizcochuelo, ¿ya? Esa leche que nadie quería tomar porque dice que tenía todos los minerales, tenía tantos minerales que no sabía muy bien. Profe, ya suave, no se ría. Pero era así, ¿no? Tu leche en bolsita, claro.
Entonces, ese era el PRONAF. Y el FONCODES, profe, para construir tu colegio, para construir tu posta médica. Entonces la gente dice, Fujimori llegó, claro, y llegaba a través de estas medidas, ¿no? A través del programa empezaron a tomar desde el Ministerio de la Presidencia y principalmente desde el rol de la primera dama, ¿no? La primera dama, se empezaba a buscar llegar a los sectores más pobres, a través de los comedores populares, a través del vaso de leche, en fin. Y claro, de pasada aprovechaban para inscribirlos al partido, para sumarlos al Fujimorismo, ¿ya? Se incrementan las acciones subversivas, se implanta el toque de queda, de todas maneras la lucha contra la subversiva continúa. Sendero Luminoso había empezado a tener problemas. ¿Qué problemas tenía Sendero? Sendero había establecido su táctica del campo a la ciudad. Tenía que tomar el campo y luego la ciudad. ¿Listo? Bueno, para fines de los años 90 no tomó el campo. Inclusive, la propia gente ya del campo se está rebelando contra Sendero, lo que va a traer como consecuencia que Sendero lleve a cabo acciones sumamente violentas contra la propia población, ¿ya? Se van a formar las rondas campesinas, ¿ya? Estas rondas antisubversivas. Por eso cuando alguien dice, ¿no? Es un rondero, o sea, que es así un terruco. No, realmente los ronderos han luchado contra la subversión en Cajamarca, en Cusco, en Ayacucho. Claro. Entonces, ¿cómo acusarlo de aquello contra aquello que han luchado, ¿no? Es un poco irónico señalar ese tipo de cosas, inclusive malicioso. Profe, pero aquí todos dicen que el señor Castillo lo es, pues, profe. Es rondero, ha luchado, su gente ha luchado, más bien que no haya cuajado en algunos lugares en provincias, Sendero es participación principalmente del sector popular. La policía había tenido malas experiencias en cuanto a la lucha contra subversiva, en los mismos militares. Entonces, por eso se dice que el principal problema que va a empezar a tener Sendero es con la propia gente que se le va revelando, ¿no? Entonces, ante esos problemas, Sendero dice, no, está en crisis y dice, hay que tomar la ciudad. Y se lanzan a tomar la ciudad, ¿ya? Se van a incrementar las acciones de Sendero en Lima. Al final es un manotazo ahogado porque ya estaban en retroceso. El gobierno lleva a cabo la captura del ciclo, ¿ya? Aunque realmente el gobierno no lo hace, ¿ya? La captura de Abimael Guzmán Reynoso es por parte del GEIN, ¿ya? El GEIN. Y el GEIN era parte de un sector de la Policía de Investigaciones que habían finalmente llegado a detectar por dónde estaba el círculo más cercano pues a Guzmán. Más bien, las medidas que hizo el gobierno ya entorpecieron la llamada lucha antisubversiva. Por ejemplo, los toques de queda, la operación de rastrillaje, sin la presencia de un fiscal, de un juez, simplemente entraban a tu casa y basta que encontraran algo, ¿ya? Que parecía senderista y te llevaban, ¿ya? Imagínate, ¿no? Encontraban tu carnet universitario. A ver, ¿dónde estudia? San Marcos. ¿Qué estudia? Filosofía. ¿Sus padres de dónde vienen? De Ayacucho. Ah, es de Terruco, listo. Se lo lleva. Ya ve, profe, suave, profe, ¿cómo hablar así? Después tengo clase en filosofía. Entonces pasaba, pues, ¿no? La ley de arrepentimiento funcionó en algunos casos no, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque mucha gente empezó a acusar a otros que no eran subversivos con el objetivo de poder salir libres. Al final, no fue muy organizada esta lucha contra subversiva. Los jueces sin rostro, jueces que era cierto, lamentablemente ese juez dictaminaba sentencia contra un senderista y muchas veces el senderista lo miraba, ya sabía quién era y bueno, al final pues ese juez podía morir. Entonces se necesitaba una mayor protección para el juez. Entonces se estableció los demás jueces sin rostro, ¿no?
se ponía una capucha el juez y de esa manera podía dictar sentencia tranquilamente y llevar el caso. Pero eso no es constitucional, pues. O sea, dentro de nuestros parámetros legales no es posible. Por eso que muchos de esos casos van a tener que regresar a foja cero más adelante, hacia los años 2000, cuando se señale que esto no puede ser. Y es cierto. Y bueno, si algo va a estar muy presente en el gobierno del señor Fujimori, será el llamado Grupo Colina. ¿Qué es el Grupo Colina, profe? Forma parte del ejército, es un grupo paramilitar que va a llevar a cabo la guerra de baja intensidad. ¿Qué quiere decir? La captura y la eliminación de gente perteneciente a los grupos subversivos. Al final se van a confundir, al final no van a no van a terminar con subversivos, más bien para justificar la existencia del Grupo Colina se va a llevar a cabo la ejecución de un grupo de estudiantes y un profesor que son sacados en una madrugada de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Una pollada en el Girón Guante, en Barrios Altos, termina en un charco de sangre, un niño de 8 años de por medio también muerto. Y es terrible lo que pasó ahí, ¿no? Hasta el día de hoy, algunas madres de estos jóvenes de La Cantuta siguen buscando los restos de sus hijos, ¿no? Pues seguro que todos serán profesores. No, algunos eran estudiantes de ingeniería. No creas que en La Cantuta solamente existe la carrera de educación. Pero bueno, todo esto va a tener que ser investigado, ¿no? Y alguien que va a criticar todo esto va a ser una señora que se llama así, Lourdes Flores Nano. Lourdes Flores Nano va a criticar, va a decir que el fujimorismo realmente ha sido, pues, ha ido aquí en contra de los derechos fundamentales. ¿Cómo es posible creer en el fujimorismo, ¿no? Bajo estos parámetros, cómo está actuando. Y al final mira cómo ha terminado, ¿no? ¿Qué más, profe? Se interviene en las universidades, ya ingresan las comisiones reorganizadoras a las universidades. San Marcos es tomado, Villarreal, La Cantuta, la UNI. ¿Qué quiere decir, profe? Dentro, inclusive, de las mismas universidades tendrás militares, ¿ya? Habrá un pequeño espacio resguardado por militares y el control constante de los estudiantes, pero también en algunos casos el abuso, ¿ya? El abuso, la falta de respeto, principalmente a algunas estudiantes, ¿ya? Algunas estudiantes. Entenderás, pues, ¿no? Son soldados, a veces se sobrepasaban, los jóvenes reclamaban, y se señala que en el caso de La Cantuta ocurrió algo así, ¿ya? Se sobrepasaron con alguna señorita, los jóvenes fueron a reclamar, algunos de ellos, justo un día antes, aquí un día antes se había dado el atentado en Tarata, donde un coche bomba había explosionado en Miraflores, y bueno, ¿no? Los militares en ese momento señalaron que era posible que los jóvenes de La Cantuta estén detrás de lo que fue, pues, el coche bomba en Tarata. En realidad sonó más a venganza y los desaparecieron. Los psicosociales, la prensa chicha en ese momento es terrible. ¿Ya? Había un programa que el día de hoy es Cuarto Poder, antes se llamaba La Revista Dominical, dirigida por el señor Nicolás Lúcar, con la colaboración de Álamo Pérez Luna, con la colaboración de un señor que se llama Beto Ortiz, inclusive, y en la cual, hacia el año 93, mientras todo esto estaba ocurriendo, los crímenes de La Cantuta, sale, por ejemplo, el llamado caso Sarah Helen. ¿Quién es Sarah Helen? Sarah Helen es se señala, ¿no? Es una vampiresa que ha sido enterrada en Pisco, que ha jurado venganza, que después de cierto tiempo va a regresar, y 2, 3 semanas la noticia fue Sarah Helen. Inclusive el día que, entre comillas, iba a resucitar y iba a regresar a vengarse de todos, los diferentes medios de comunicación estuvieron a las afueras, ya, aquí de la cripta, ¿no? Ya, a las afueras, con sus cámaras en ese momento, esperando que salga, que salga el vampiro, ¿no? Pero ya en la mañana, la gente en Pisco ya se había aprovisionado para luchar contra el vampiro. Ya tenía su bolsita de ajos, su agua bendita y su estaca para matar al vampiro, por si acaso.
Entonces, esa era la prensa en el Perú de aquel momento, ¿no? Control de los medios de comunicación, aparece en aquel momento Laura Bozzo, los talk shows son prácticamente, eh, hay aquí programas en los cuales eh, ¿no? Se abusa de alguna manera de los problemas populares, ¿no? ¿Ya? Se dan peleas de familias en los sets de televisión. Es terrible todo lo que pasa en el Perú en ese momento, ¿ya? Pero así era la prensa, así es la televisión de la época de Fujimori, ¿no? Entonces, una televisión con cultura no vende, no sirve, y así se hizo, ¿ok? Finalmente, Fujimori tiene un gran problema. ¿Y cuál es el problema de Fujimori? Que al haber llevado a cabo una mayor estabilidad de la economía, uno, y dos, un ratito, espérame un segundo. Continuamos. Ya, disculpe. Entonces, le decía que en el caso de Fujimori tiene este problema, ¿no? ¿Cómo enfrentar ahora la elección del 95? O sea, constitucionalmente se puede reelegir, sí, pero necesita algo que lo catapulte para no solamente ganar la elección, sino obtener la mayoría en el Parlamento. Necesita las dos cosas. Y se le presenta el caso. ¿Qué se le presenta, profe? La guerra con Ecuador. El enfrentamiento en la zona del Cenepa. Entonces, de ahora en adelante, eso va a ser utilizado en el proceso electoral del 95. Fujimori derrotó a la subversión. Así es el lema. Fujimori derrotó a la subversión. Fujimori derrotó al terrorismo. Fujimori derrotará a Ecuador. En estas elecciones del año 90 se presenta con cambio 90 y nueva mayoría, agrupa otro grupo más. Y su principal contrincante es el señor Javier Pérez de Cuéllar. ¿Quién es Javier Pérez de Cuéllar? Javier Pérez de Cuéllar ha sido ex secretario general de Naciones Unidas. O sea, imagínate ese nivel, ¿no? Para la oposición en ese momento. Fujimori barrió con él. Le ganó en primera vuelta. Aquí no necesitó segunda vuelta electoral. Claro que también tenía el control en ese momento de las instituciones electorales de pasada Fujimori. E inclusive, dentro ya de su mayoría parlamentaria, figura una señorita que se llama así, Susana Díaz. Susana Díaz es congresista en ese momento por el Fujimorismo. ¿Susana Díaz? Profe Susi, claro. ¿Ya? Había hecho campaña durante toda esta etapa. ¿Ya? Le puedo poner a ver, Susi Díaz. Ajá. Cambio 90. Ahí está. ¿Ya? A ver, ¿aparece alguna foto de ella? No aparece. ¿Ya? Pero bueno, Susi Díaz hace su aparición en ese momento. ¿Ya? Con aquí, ¿no? El número 13 en una nalga hizo campaña. Hizo campaña durante todo esto. Profe, no. Es horario de protección al menor. Por eso no aparecen las imágenes. Entonces así ocurrió. A nivel, profe, de la economía, se mantuvieron las medidas neoliberales, se redujo el gasto público, pero hacia los años 97 empieza el estancamiento económico, empieza la recesión, estamos afectados por la crisis asiática del 97, bajan las exportaciones, encima se tiene que enfrentar un pequeño fenómeno del niño. Es terrible lo que pasa en el Perú en el terreno económico. En el terreno social, tenemos el rebrote de la subversión, se toma la embajada del Japón por parte del MRTA, ¿ya?
Eh, el rebrote de la subversión, ¿ya?, en el terreno social, quieras o no, fue aprovechado por Fujimori. Ya va a ser aprovechado por Fujimori. ¿De qué manera, profe? Fujimori se va a tomar, ¿ya? Va a tomar entonces, un ratito, no sé qué pasa. Entonces, en aquel momento, Fujimori va a aprovechar esto de la toma de la embajada de Japón para nuevamente rebrotar y decir, ¿no? Entonces, el único que puede luchar contra la subversión es Fujimori. Eh, la toma de la embajada de Japón es el último remanente que queda del MRTA, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Tenemos la participación de la operación Chavín de Huántar, que es una operación exitosa, pero el gobierno está pensando en otras cosas mayores. ¿En qué cosas está pensando el gobierno? Fundamentalmente en poder coordinar lo que va a ser la reelección. Al interior se están llevando a cabo programas de esterilizaciones forzadas. El gobierno dice que hay que llevar a cabo la lucha contra la pobreza, y en esa lucha contra la pobreza es simple, ¿no? ¿Quieres que no haya más pobres? Que no nazcan más pobres, ¿no? Entonces, en la zona de provincias se hizo esto, ¿no? Se le encomendó a diferentes profesionales médicos que tenían que llevar a cabo cierta cuota de esterilizaciones. En un inicio era simplemente convencer, hablarles, pero la gente no accedía. Y como no accedía, ya en un segundo momento fue a la mala, ¿no? Simplemente entraban al consultorio por una u otra situación y terminaban esterilizados, en algunos casos con problemas, inclusive a nivel de extirpación de útero. A ese punto se llegó con estas esterilizaciones forzadas. Eh, Profe y Sagasti estuvo en la toma de la embajada, ¿ya? Profe, entonces, en el terreno político, el Perú firma la paz de Itamaraty, el acuerdo con Brasilia. Hay un copamiento, es cierto, del Estado por cambio 90 y nueva mayoría. Y finalmente, desde el Congreso se promueve la reelección de Fujimori. ¿Qué quiere decir reelección? Desde el Congreso se aprueba una ley de interpretación auténtica donde se dice: Fujimori realmente no se ha reelegido en el 95. Como que no, si en el 95 se ha reelegido, no. El año 90, cuando él llegó al poder, llegó con la constitución del año 79. La constitución del 93, que señala que se puede dar la reelección, recién tiene que incumbe a su gobierno del 95 al 2000. O sea, en realidad, del 95 al 2000, este no es su segundo gobierno, este es su primer gobierno. Y como es su primer gobierno, el año 2000 él se puede reelegir. Porque eso dice la Constitución del 93. En pocas palabras, 1 más 1 más 1 no es 3. 1 más 1 más 1 es 2. Interpreta auténticamente lo que está ocurriendo. Y cuando todo parecía que estaba bien, entre comillas, en ese momento aparece el Tribunal Constitucional. Y el TC le dice: no puedes hacer esto, esta es una ley inconstitucional. ¿Ya? Los magistrados del TC se declaran en contra de esta ley y están esperando que llegue para declarar inconstitucional. En ese momento se cierra el TC. Fujimori tenía que controlarlo todo. Así se presentaron a las elecciones del año 2000. Las elecciones del año 2000 fueron terribles. El uso de los diarios chicha para tumbarse a todo opositor fue terrible. ¿Ya? No, profe, no le creo. Los diarios chichas eran así. Estos son los diarios chichas de ese momento, con su respectiva calata en la portada: el Mañanero, el Tío, el Chino, así, la Chuchi. ¿Qué tipo de titulares, profe? Titulares como, por ejemplo, a ver, por aquí, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? En el Chino, ¿no? Iglesia revela plan de supervivencia para no ir al infierno. Sepa si será raptado por Jesús.
Profe, ¿qué es un titular? Es un titular de la época. Así era. ¿Ya? El ataque a la oposición en ese momento. El ataque al señor Andrade Carmona, que era del partido Somos Perú, ¿ya? Fundador del partido Somos Perú, ¿no? Entonces Andrade dice, ¿no? Chancho Andrade pide tanques para aplastar a las familias, atacándolo como alcalde de Lima. Profe, ¿qué? Así era. Esa era la política de la época de Fujimori, ¿ya? E inclusive cuestiones de sexo. Profe, tanto así, así era. Esos son los diarios de ese momento. Invasión Haití. El Trome es un diario oculto, ya es un diario oculto, es un diario realmente intelectual al costado de esto. Profe, ¿qué es esto, profe? Así era, ese era el Perú. ¿Ya? ¿Ya? Tenemos la marcha de los cuatro suyos, ¿no? ¿Qué es, profe, la marcha de los cuatro suyos? Bueno, la gente ya no aguantó esto. El día que proclamaron a Fujimori por su reelección, le colocaron la banda presidencial. Mientras Fujimori le están colocando la banda presidencial, la gente está en las calles. Ya se está llevando a cabo una gran manifestación. La gente desde Huancavelica, desde Loreto, desde Ayacucho, está llegando a Lima. Están llevando a cabo una gran movilización. Termina todo esto con bombas lacrimógenas, con muertos de por medio. Fujimori busca el respaldo de los militares y de esa manera entonces evita que lo saquen. Pero en octubre de 1900, o en octubre del año 2000, aparece el llamado video Curi Montesinos. ¿Y qué es el video Curi Montesinos? El señor Olivera en ese momento presenta ante los medios de comunicación al parlamentario, el señor Curi, junto con Montesinos, donde en una salita se le está comprando su pase de la oposición al Fujimorismo. El Fujimorismo no había logrado la mayoría parlamentaria en las elecciones del año 2000. Como no había logrado la mayoría parlamentaria, compró parlamentarios para obtener mayoría parlamentaria. A eso se le llamará los tránsfugas, ¿ya? Los tránsfugas. Y a todo esto empieza a hacer decaer el régimen, empiezan los problemas entre Montesinos y Fujimori. Montesinos fuga, ¿ya? Fujimori inclusive lo liquida aquí, ¿no? Por su servicio prestado. Pero finalmente Montesinos regresa, de y cuando Montesinos regresa, parece que quiere darle el golpe de estado al mismo Fujimori. Ya con Fujimori no se solucionan las cosas, ahora lo hará Montesinos con un grupo de militares. Empiezan los problemas entre ellos. Montesinos nuevamente fugará del país al no tener el apoyo de los militares. Fujimori en ese momento lo que quiere son los videos que lo incriminan, hace toda una persecución de los lugares donde posiblemente se guarden los videos, se presenta en ese momento todo lo que se ha incautado de los bienes de Montesinos, y no pasan unos días y muchas de esas maletas irán al avión presidencial. Fujimori se dirige a una reunión de la PEC, una reunión sobre cuestiones aquí comerciales, ¿no? Y el avión no llega a la reunión, ¿ya? Al final cambia de rumbo y llega al Japón. Y del Japón, Fujimori renuncia por fax. La renuncia de Fujimori es ya la hecatombe. El Fujimori entra en crisis, el presidente, el vicepresidente tienen que renunciar, la presidenta del Congreso, que era la señora Marta Chávez, también tiene que renunciar, no le queda de otro, hay una gran presión sobre la gente que ha quedado. Pocas palabras, Fujimori quemó a su propia gente. Y en ese momento, entonces, Fujimori, al último, el congresista 120, entonces es nombrado presidente del Congreso. Al ser elegido presidente del Congreso y no haber presidente de la República ni vicepresidentes, entonces asumirá él la presidencia de la República de manera transitoria. Su nombre, Valentín Paniagua Corazao, de noviembre del 2000 a junio del 2001.
La labor de Paniagua, convocar elecciones presidenciales para abril del año 2001. Durante su gobierno se va a crear la CBR, la Comisión de la Verdad y Reconciliación, surge el Acuerdo Nacional y en ese contexto retorna Alan García Pérez al Perú. García señala que ha sido un perseguido político, que lo han querido matar, que el chino le tenía odio y todo eso. En realidad está regresado porque sus delitos han prescribido. ¿Qué quiere decir prescribido? Sus delitos ya no se pueden investigar. En este contexto, con la justa le ganó Toledo a García. ¿Ya? García mantenía ese verbo florido con el cual había convencido a la gente en el año 85. Llega Toledo y Toledo es terrible. Sean las conclusiones de la CBR, en la cual se evalúa realmente que es lamentable, pero entre los años 80 y 90, la guerra interna, o podemos decirle la violencia política, ya para no utilizar un término que a veces algunos discrepan, la violencia política llegaba a tal extremo que la gran mayoría de los muertos en esa guerra interna o desaparecidos han tenido estas características. Han sido quechohablantes, han sido pobres, han venido de la zona rural fundamentalmente y por ellos nadie ha reclamado. Y que una de las causas del por qué se dio el brote subversivo en esos lugares, quiera o no, tenía que ver fundamentalmente con la no presencia del Estado en esos lugares. Entonces se señalaba que era muy importante que el Estado tenga presencia a través de educación, a través de salud, a través de servicios públicos, a través de servicios básicos. Bueno, han pasado los años y quieras o no, los problemas todavía siguen latentes en esa zona. No con la subversión, sino con los problemas sociales y económicos en las regiones. El gobierno de Alejandro Toledo va a tener que enfrentar el andahuaylazo, el levantamiento de un señor que se llama Antauro Humala, el arequipazo, la sublevación, aquí no, en ese momento las huelgas por parte de la gente en Arequipa ante la privatización de la electricidad. En fin, al final de todo, Toledo con las justas terminó su gobierno, ¿ya? Con las justas va a tener que enfrentar inclusive lo que va a ser la manifestación por el proyecto Las Bambas. Es problemático, es caótico, pero a partir de estos gobiernos prácticamente se inicia este periodo de gran crecimiento económico en el Perú. Lamentablemente el crecimiento económico fue de la mano también de actos de corrupción, muchos de ellos alineados a una empresa que se llama Odebrecht. ¿Qué más pasó, profe? García será elegido, aparecerá Humala, luego de eso, profe, aparece Keiko para presentarse a las elecciones próximas, y terminaremos con el señor, ingresará o no el 28 de julio el señor Castillo. Ese es otro tema, nosotros lo dejamos ahí, hay que leer. Entonces vamos a dictar clave. No, profe, no, si ya no lo